Y ahora hablando de eso, tenemos nuestro segundo entrevistado del día de hoy, Adrián Verón, licenciado en Ciencias de la Educación, capacitador de directores del Ministerio de la Nación y director de escuelas secundarias. Buenas tardes, Adrián. Hola, sí, buenas tardes. La verdad que un poco la formalidad de la presentación, pero bueno, la charla es interesante siempre sobre educación, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy en las escuelas y más que nada en el conurbano bonaerense con las problemáticas que atraviesan la escuela de hoy, en los tres niveles educativos. Sí, tanto, primario, secundario y inicial. Sí, la verdad es que en la experiencia de capacitar directivos, que creo que parte de la responsabilidad de la mejora, parte de las acciones que pueden trasladar a la práctica los directivos, he incursionado en los tres niveles y los tres niveles tienen dificultades distintas, pero a la vez ocasionadas más o menos del mismo origen. Por ejemplo, esto sería... la sociedad en su transformación en los últimos 30 años comenzó a pedirle cosas a la escuela para las que no está la escuela. La escuela siempre estuvo para transmitir saberes escolares. Hoy la demanda que tienen los tres niveles educativos es que además de transmitir estos saberes escolares hay que transmitir saberes sociales y saberes emocionales. ¿Por qué? Porque las problemáticas sociales que tienen los chicos que están en la escuela le interpelan las emociones y lo cierto es que tenemos que enseñarles a gestionar sus propias emociones. Si ellos no saben qué hacer con la alegría, con la tristeza, con el éxito, con el fracaso, no van a poder resolver las problemáticas sociales que tienen, no las van a poder enfrentar. Y el mundo de la complejidad en el que vivimos los invade con problemáticas sociales cada vez más fuertes y a diario. Entonces necesitan desarrollar una inteligencia social y una inteligencia emocional, además de los saberes escolares. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando recién con mis compañeros, de que el mundo había cambiado, y no sé si usted me puede decir desde su punto de vista si hay alguna diferencia entre la educación de ahora y la educación de los años 50, por ejemplo. Sí, principalmente la vocación docente. Encontrar docentes vocacionales es cada vez más difícil y eso tiene que ver con nuestra historia. En aquel momento el docente, más allá de las normativas prescriptivas, los diseños curriculares, las teorías pedagógicas de aquel momento, las estrategias didácticas y demás, el contexto era... El docente lo único que le importaba era que el alumno aprenda. Y además de que al docente lo único que le importaba era que el alumno aprenda, era que aprenda más y que aprenda mejor. Y eso era una de las características del docente vocacional. Lo que se contrapone un poco hoy con lo flexible que hay que ser por haberse democratizado las relaciones sociales, es decir, los alumnos ahora exigen una reciprocidad. Yo te tuteo, vos me tuteás. Es como que al democratizarse las relaciones sociales, construir la autoridad pedagógica es distinta, sumado a que el tema vocacional es muy difícil lograrlo, como en todas las profesiones. Para lograr el mejor desempeño te tiene que gustar. Si no te gusta y no sos apasionado por lo que haces, como estos docentes que estabas nombrando de los años 50, bueno, el paradigma en lo que cambia es en que en los años 50 le enseñábamos algo a todos. Entonces, en esto de enseñarle algo a todos, era muy homogenizante. Si nosotros le enseñamos a todos lo mismo y decimos que le enseñamos algo a todos, hay un autor muy interesante, Jackson, que data más o menos de aquel momento, de los años 60 y algo, y él decía que hacía una comparación con el área de ventas. Y él decía que en el área de ventas a nadie se le ocurriría decir que le vendió algo a todos cuando algunos no compraron. Y los docentes, en aquel momento, esa era una de las dificultades que se les presentaban, que le enseñaban algo a todos y algunos no habían aprendido. Entonces el paradigma hoy cambia a que el docente puede decir que enseñó cuando el otro aprende.
El docente no puede decir que enseñó algo a todos cuando no comprueba que han aprendido. Y esto tiene que ver con respetar la heterogeneidad de los grupos, la diversidad, la inclusión, y atender también a estas cosas para las que históricamente y en aquel momento no está la escuela, que son transmitir saberes escolares. Entonces los pilares de los saberes emocionales y los saberes sociales pasan a tener más relevancia. Y no nos olvidemos de la nueva corriente que está bajando por toda Latinoamérica, que las escuelas están migrando a escuelas de tiempo completo, donde los chicos van a la mañana y se retiran a la tarde. Y estamos hablando de escuelas del Estado en Latinoamérica. Claro. Entonces estas escuelas, sí. No, sí, ¿qué tal, Adrián? Agustín Juárez, mucho gusto. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Hablar de educación es un poco así, para los que estamos un poco fanáticos, que respiramos y nos alimentamos de educación, empezamos a hablar de algún tema y la verdad es que nos cuesta un poco dejar de hablar los temas. Sí. Claro, y yo le quería hacer una pregunta porque veo que se habla mucho de el mismo método de educación, pero algo que sorprendió en estos últimos tiempos fue la entrega de netbooks a las escuelas públicas. Y yo no sé si llamarlo como una nueva forma de educación para que los chicos, los más jóvenes, se puedan, no sé, entretener o intentar aprender de una manera más didáctica. Yo te cuento cuál fue la intención. A mí me tocó participar de la elaboración del webinar. El webinar lo que hacía era presentar, el IPE es una sede de la UNESCO en la Argentina, y lo que hacía era llegar la nueva política educativa para toda Latinoamérica, porque la verdad es que en el mundo estamos vistos como región. La región es países de Latinoamérica y del Caribe. Entonces, los modelos de educación uno a uno, de una computadora a un alumno, la intención era achicar la brecha diferencial en el que tiene acceso a conectividad y el que no tiene acceso, para que todos estén dentro del mundo 2.0, decían. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organismos internacionales como la UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos bajan esta política educativa para Latinoamérica, donde comenzó en algunos países a instalarse antes que nosotros. Por ejemplo, Uruguay comenzó un año antes con nosotros, aquí se llama Conectar Igualdad, pero allí se llama el CEIBAL. Sí. Bueno, en otros países que adquiere otro nombre y adquiere hasta también otro sentido. Entonces una de las cuestiones era alfabetizar digitalmente al hombre del mañana. Sabemos que las dos problemáticas que tiene Latinoamérica fuerte es el crecimiento demográfico, porque se está dando en los sectores más vulnerables, y la otra es el avance tecnológico, porque algunos se quedan fuera. Entonces, todos estos futuros hombres del mañana, que hoy tienen entre 5 y 15 años, esto es lo que dicen estos organismos, que el hombre del mañana tiene entre 5 y 15 años. Esa brecha es la que hay que digitalizar. ¿Por qué hay que digitalizarla? Porque obviamente, si el sistema financiero del mundo está rodando sobre el avance tecnológico, es una de las formas de asegurarse que vamos a pertenecer todos a él. Pero esto nos deja pensando, y yo te voy a decir mi postura en cuanto a los docentes, porque Finlandia abandonó la escritura manual. Esto lo presentó este año que pasa. Arrancan el año ya sin escritura manual, únicamente digital. Y recordemos, no sé, la crisis del petróleo de Estados Unidos. En el año 73 se dispara el precio del barril del petróleo y hubo una crisis que impactó en el mundo. Y Estados Unidos tuvo que hacer que países pobres pagaran, los habitantes de países pobres pagaran su deuda. Yo digo, si colapsa la tecnología, los docentes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dejamos yo creo que esa los duda para docentes deberíamos, yo digo lo que pienso, ustedes pueden compartir o no. Sí, ahora lo creo vamos que a los debatir. docentes deberíamos conservar las habilidades pedagógicas y didácticas. Porque si colapsa la tecnología, nosotros deberíamos conservar esto. Y después te digo otra cosa más que me parece que viene relacionado.
El docente quizás hoy tenga la tarea de transmitir el oficio de aprender, de enseñar el oficio de aprender. Hay que enseñarle a los alumnos competencias, habilidades intelectuales. Si nosotros les enseñamos cómo es que aprenden ellos pueden, por sus propios medios, buscar información y resolver los problemas que se les presentan a lo largo de la vida. Bueno, le agradecemos mucho esta última frase que nos dejó y bueno, le queremos agradecer la comunicación, Adrián. No, por favor, la verdad es que estamos en contacto cuando ustedes lo necesiten o tengan otro tema de debate. Bueno. Siempre es interesante charlar sobre educación, porque la verdad la mejora del ciudadano pasa por la escuela. Y además también hay algo que es lo más importante, que la escuela es un espacio de transformación personal y es indelegable eso. Así que me parece importante la charla y el debate. Les agradezco que se hayan puesto en contacto conmigo. No, a vos te agradecemos por en algún otro espacio nos volvemos a comunicar. Ha sido un gusto. Dale, un gusto para nosotros. Un abrazo, Adrián. Adiós, saludos a los oyentes. Saludos.